Nuestra misión es disponer la mente y el corazón de aquellos que quieren conocer y profundizar en el amor de Dios. Nuestra misión es disponer la mente y el corazón de aquellos que quieren conocer y profundizar en el amor de Dios. La fe, la esperanza y el amor, elementos necesarios al cumplir nuestra misión. Con paciencia y tranquilidad, la semilla del amor fruto dará. Nuestra misión es disponer la mente y el corazón de aquellos que quieren conocer y profundizar en el amor de Dios. Somos catequistas llamados a servir en el plan salvífico de Dios, con corazón dispuesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto día de nuestra semana de catequesis. En esta ocasión nos va a acompañar Monseñor Juan Carlos Arc Guzmán, que es el obispo auxiliar y vicario general de nuestra arquidiócesis, y también entre las encomiendas que le ha dado nuestro arzobispo, pues ha sido el de estar al frente de la Escuela de Ministerios. Por eso, en esta noche vamos a tener la oportunidad de que él nos platique sobre la importancia de los ministerios laicales, lo que significan, lo que van a ser una nueva forma de expresarnos, aunque ya los ministerios pues sabemos que están desde hace muchos años en la iglesia, pero vamos a dejar que sea Monseñor Juan Carlos Arc el que en esta noche nos acompañe. Acuérdense que las preguntas ustedes las pueden realizar. Yo voy a estar junto con Miguel atrás de las cámaras para ir tomando la nota, y si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere preguntarle algo a Monseñor, con todo gusto nosotros lo hacemos. Acuérdense que este programa pues lo hacemos para todos los catequistas y para toda la gente de nuestra arquidiócesis a través del Facebook, a través del canal digital arquidiocesano. Así que bienvenido, Monseñor Juan Carlos Arc, pásele, y aquí le voy a acomodar el micrófono para que Monseñor esté al frente de esta transmisión. Muy bien, todos suyos, ahí se los dejo a los catequistas. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Juanjo. Muy buenas noches, con mucha alegría estoy aquí para compartir en esta semana de catequesis, esta semana diocesana, de formación para los catequistas y las catequistas. Vamos, como el Padre Juanjo nos decía, a compartir un tema sobre los ministerios laicales. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, y hay mucha inquietud, que el Papa Francisco creó el ministerio del catequista. Y algunos dirán, bueno, pues ¿qué es eso? Si ya somos catequistas, ya existe este servicio en la iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar no únicamente del ministerio del catequista, sino en general de los ministerios en la iglesia y de cómo en nuestra arquidiócesis vamos a llevarlos a cabo. Pero les invito a que antes que nada nos pongamos en presencia de Dios, invoquemos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumine en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos la luz de tu Espíritu para que podamos comprender la Escritura, podamos comprender lo que quieres de nosotros. Bendice a cada una de las catequistas y a cada uno de los catequistas de esta diócesis, de quienes trabajan con los niños, quienes trabajan con los adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Úngelo, Señor, con tu Espíritu y concédenos un conocimiento profundo de tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, antes de irnos al tema de los ministerios, quisiera compartirles una información que hemos estado
reflexionando en la comisión que está preparando el proyecto de formación para los nuevos ministerios. Un dato interesante que nos va a dar luz al tema que vamos a reflexionar. Quisiera pensar en el dato de el crecimiento de población que tenemos en la arquidiócesis, que tuvimos en los últimos 10 años, y cómo vamos a relacionar esto con los ministerios. Ahorita lo explico. Muy bien, hace 10 años éramos alrededor de 3 millones de habitantes en los municipios de la arquidiócesis, no digo en todo el estado de Nuevo León. De esos 3 millones que éramos hace 10 años, hoy somos 5 millones y medio de habitantes en la arquidiócesis de Monterrey. Crecimos un 60%. En 10 años, el INEGI calcula que será un crecimiento de un 27%. Tiene algunas razones para explicar por qué un 27%, menos de lo que hemos crecido en este año. Y llegaríamos a ser, con ese crecimiento, más de 6 millones, casi 7 millones de habitantes. Entonces, hoy somos 5 y medio, vamos a ser 7 millones de habitantes en el 2030. Vamos a traducir esto al número de parroquias. Actualmente, una parroquia atiende, tenemos alrededor de 262, son 262 parroquias, templos, vicarías fijas, misiones parroquiales, que tienen un sacerdote atendiendo. Porque aquí no contamos las capillas, hay parroquias que tienen muchas capillas, son en donde vive o sirve un sacerdote que hay atención de oficinas, sacramentos y todo. Tenemos 262 parroquias o templos sirviendo. Cada una atiende un promedio de 20,000 habitantes, algunos más, otros menos. Con el crecimiento a los 7 millones y medio significaría que para poder seguir manteniendo alrededor de 20,000 habitantes, en el 2030 tendríamos que tener 344 parroquias, es decir, crear en 10 años 82 nuevas parroquias con sacerdote y poder atender a la población en este crecimiento que estamos teniendo. Bueno, erigir 8 parroquias por año no se ve tarea difícil, se puede hacer. El templo o asignar un terreno, nombrar la parroquia. Por otro lado, encontramos sacerdotes dispuestos, como hoy lo hacen, a irse a las misiones parroquiales, a un techito de lámina, iniciar ahí una parroquia. Sin embargo, tenemos un pequeño problema con el número de sacerdotes. Parece que no nos va a alcanzar. No podríamos erigir tantas parroquias o estaríamos muy apretados. Si actualmente somos 665 sacerdotes entre diocesanos y religiosos en la arquidiócesis, de esos 665, no todos están en parroquia, porque algunos, el 42% de ellos, muchos son religiosos de alguna congregación que se dedica a la educación u otro tipo de servicios. Un 42% no están sirviendo en parroquia, solamente el 58% sirve en parroquias. Somos 386 sacerdotes activos en parroquias actualmente, y de esos 100 son religiosos y 286 somos diocesanos. Bueno, les comento estas cifras porque en el 2030, si le sumamos los que en el 2030 tendrán 75 años los diocesanos, y tendríamos alrededor de 197 sacerdotes activos, 89 ya no estarían en edad de servir. Entonces, de los 286, en 10 años tendremos solamente 197. Y el estimado es que se ordenen 6 sacerdotes por año, o sea que tendremos solamente 60 sacerdotes nuevos. En total tendríamos pues un total de 357 sacerdotes activos para el 2030. Con una población de casi 7 millones de habitantes, para aquel momento, y si tuviéramos las 344 parroquias que ocupamos, tendríamos únicamente, si bien nos va, un sacerdote por parroquia, uno por parroquia. Bueno, ¿qué pasa en la medida que uno se enferme? Dios no lo quiera, alguien fallezca. Sabemos que han estado falleciendo hermanos sacerdotes en este tiempo de pandemia. O alguno deja el ministerio. O de los 100 sacerdotes religiosos, alguna congregación por falta de vocaciones ya no atienda parroquias que hoy atienden. El número de bajas de sacerdote por parroquia sería parroquias solas. Por otro lado, hay algo interesante. En algunos municipios estables, como San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, ya la población ya no creció en estos últimos 10 años, ya están estabilizados. Sin embargo, tenemos municipios como Salinas Victoria,
creció un 165% la población. En Ciénaga de Flores creció 180%, en García 176%, en el Carmen, Nuevo León, creció 549% y en Pesquería un 600%. En las parroquias en los municipios estables, que ya no tienen crecimiento, tenemos, por ejemplo, en San Nicolás 25 parroquias, Guadalupe 32 y Monterrey 91. Y sin embargo, en estas parroquias de crecimiento explosivo, de 600%, por ejemplo, Pesquería, nada más tenemos 4 parroquias. En el Carmen, de 549% crecimiento, solamente tenemos 3 parroquias. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la ciudad está creciendo enormemente, que está llegando mucha gente, está migrando, y que en 10 años tendremos muchas colonias, muchas de toda la zona periférica de la arquidiócesis, sin atención, si no creamos nuevas parroquias. Pero entonces estamos en una encrucijada, en un problema, porque si creamos nuevas parroquias y enviamos sacerdotes para allá, en 10 años tendremos que dejar solas parroquias que hoy están atendidas. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué nos dice esta realidad? Bueno, podríamos pensar en muchas opciones. Diríamos, bueno, pues vamos a, como les decía ahorita, vamos a mandar a todos los padres a las zonas nuevas que están creciendo, colonias nuevas, muchos niños jóvenes, hay bastante trabajo que hacer, pero pues tampoco podemos cerrar las parroquias que ya están establecidas, dinámicas con grupos, y no podemos dejar aquellas zonas nuevas sin atención. ¿Cuál sería la solución? Alguien pensará, bueno, pues tenemos que ponernos de rodillas más fuerte que antes y pedir para que entren unos 100 seminaristas este año que viene, porque hay que decir que estamos en el año más difícil de ingresos al seminario. Este año entraron solamente 7 muchachos al seminario. Los años anteriores ya estábamos en crisis porque entraban 30, 27, 30 muchachos y eran pocos. Este año, quizá por la pandemia, van a entrar o entraron solamente 7. ¿Qué va a pasar? Bueno, pudiéramos pensar que algo tenemos que hacer y dedicarnos toda la diócesis a buscar candidatos al sacerdocio. Pero nos preguntamos si esa realmente será la solución. Por otro lado, hay quien dice, bueno, ya tenemos muchos diáconos permanentes, que haya más diáconos, no hay problemas, más fácil encontrarlos, son hombres casados, probados de alguna manera en sus servicios, apostolados, su virtud, pues vamos a hacer una iglesia de diáconos y pues tampoco es la solución, ¿verdad? O alguien pensará, pues el tiempo de los laicos, ya no ocupamos a los sacerdotes, vamos a organizar la iglesia con puros laicos, pero en nuestros 2000 años de historia como iglesia, hemos aprendido desde un principio, ha habido sacerdotes, diáconos, obispos y laicos y laicas, gente comprometida. En alguna época de la historia se cargó mucho la mano hacia los sacerdotes y no funcionó bien la iglesia. En otro momento los diáconos agarraron mucha fuerza, eran un gremio que parecía un sindicato y por eso cesó el diaconado un tiempo. Después del Vaticano II se reactivó. En otro momento hubieron laicos en la iglesia que tenían mucho control y que incluso quitaban y ponían obispos y papas, gente de mucho poder político, económico, y también se habían adueñado de la iglesia. La iglesia tiene que estar equilibrada. Las vocaciones y los ministerios laicales en la iglesia tienen que estar equilibrados. Por eso, ante esta crisis que estamos viendo de sacerdotes, pues tenemos que pensar, primero pues tenemos que ponernos en presencia de Dios y hacer un discernimiento para preguntarnos qué nos dice Dios, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer para enfrentar el crecimiento poblacional que tendremos en nuestra arquidiócesis, cómo vamos a dar atención a estas colonias nuevas, seguir atendiendo las que tenemos, el crecimiento enorme que se dará en 20 años, porque las estadísticas que les presento es un estimado a 10 años, pero ¿qué va a pasar en 20 años? Porque se nos van a llegar los 20 años. Muy bien. Vamos a partir esta noche reflexionando un texto del libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, los versículos del 1 al 7. Voy a leer el pasaje y vamos a ir y venir sobre este texto que nos va a iluminar el tema de los ministerios. 6 del 1 al 7. Nos dice así el texto. Por aquellos días, debido a que aumentaron en gran número los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaron contra los de origen judío, porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos.
los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio de las mesas, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se extendía, el número de discípulos aumentaba mucho en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes abrazaron la fe. Muy bien. Se encuentran los apóstoles también ante una encrucijada, ante una problemática como la que estamos nosotros. En el principio, si leemos detenidamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, recordaremos que ellos administraban también los bienes. Cuando alguien vendía sus bienes, había creído en el Señor y quería compartir lo que tenía, porque todos tenían un solo corazón, una sola alma, compartían lo que tenían. Y cuando alguien quería compartir los bienes con la comunidad al servicio de los pobres, los ponía a los pies de los apóstoles. Y estos los distribuían para que no hubiera ningún necesitado. Sin embargo, llega un momento en donde ya los apóstoles se han sobrepasado en tareas y comienza a haber descuidos de atención. Así comienza el texto. Dice que creció en gran número el número de los discípulos en Jerusalén. Discípulos de origen griego y de origen judío. Los judeocristianos y los helenistas, así se les llama también. Los de origen griego eran cristianos de origen griego helenistas y los judeocristianos, los de origen judío. Muy bien. La iglesia estaba creciendo también entre los paganos. Venían a Jerusalén, algunos se quedaban a vivir en torno a Jerusalén, en los nuevos asentamientos en las periferias de Jerusalén. Y sucede algo curioso, que hay descuido en la atención de las mesas en el servicio de la caridad. Las viudas y los huérfanos eran normalmente atendidos por la comunidad cristiana, es como el Cáritas de hoy. Los apóstoles ya no podían organizar tantas cosas, tenían demasiado trabajo y estaban descuidando la oración y la predicación por el servicio, por la atención de las mesas de la pastoral social. Por eso congregan a la comunidad, porque hay quejas. Se están quejando de que no están siendo bien atendidas las viudas, como quejas hay en nuestra iglesia, en nuestra diócesis y en cualquier pastoral, de que no hay suficiente atención, de que la gente se quería confesar y no encontramos sacerdote, de que no hemos encontrado sacerdote para esta colonia nueva que estamos abriendo y la gente demanda que les manden un sacerdote de párroco. Hay quejas porque estamos sobrecargados de tareas, porque a veces estando en la parroquia no alcanzamos a confesar a toda la gente que se necesita, porque estamos ocupados en muchas cosas. Bueno, en aquel momento se presentaron quejas, como nos dice el libro de los Hechos, pero son quejas porque ha crecido la iglesia, es una bendición. Ha crecido la iglesia y ya no dan abasto a los apóstoles, por lo tanto, convocan a una asamblea y le plantean el problema a la asamblea, el problema del crecimiento, y le plantean que hay necesidad de crear un nuevo ministerio que serán los primeros 7 diáconos. Ellos proponen que elijan, que busquen entre la comunidad a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de Dios, con buen testimonio de vida, con buena fama y con sabiduría, bien preparados en las cosas de Dios, que conocen la palabra de Dios. Y dicen, los pondremos al frente de esta tarea. Lo que hasta hoy hacían ellos, necesitan ayuda, van a buscar a colaboradores muy cercanos a los apóstoles, que compartan alguna de sus tareas, y a esto le llamamos un ministerio en la iglesia. El primer ministerio es el de los apóstoles, un ministerio apostólico, porque es el Señor quien los llama, los envía, quien los elige entre muchos. Entre todos eligió a 12, les dio el nombre de apóstoles, les encomendó una tarea, les dio un ministerio, el ministerio apostólico. Ahora ellos se ven en la necesidad de crear, como lo hizo Jesús,
un ministerio, porque los apóstoles le ayudan a Jesús en su misión. Estos nuevos diáconos le van a ayudar a los apóstoles en su misión. Pero hay algo interesante. Ellos hacen el discernimiento sobre la creación de un ministerio nuevo, como lo ha hecho el Papa. El Papa ha creado 3 nuevos ministerios, o mejor dicho, 2 ministerios que ya existían en la iglesia desde hace muchos siglos. El ministerio de lector y acólito, el Papa los ha retomado, pero los ha reorientado, porque el ministerio de lector y de acólito que existían desde hace muchos siglos se daban a los laicos que estaban en preparación al sacerdocio, y recientemente a los que serían diáconos permanentes recibían el lectorado, que es un ministerio al servicio de la predicación de la palabra, y el acolitado, que es un ministerio al servicio de la liturgia de la Eucaristía. Estos 2 ministerios se recibían en quienes iban a ordenar diáconos o presbíteros. Bueno, diáconos, incluso los diáconos transitorios. Muy bien. El Papa nos ha dado un comunicado donde él como autoridad eclesiástica, como cabeza de la iglesia, ha tomado la decisión en un decreto donde nos comunica que las mujeres pueden tener acceso ya a estos 2 ministerios que antes eran exclusivos para varones. Las mujeres ya pueden ser lectoras o acólitas. Es algo nuevo en la vida de la iglesia. Pero al poco tiempo el Papa también nos plantea la creación de un nuevo ministerio laical, que sería el tercero, instituido, que es el ministerio de catequista. Ahorita explicamos la diferencia entre lector y catequista. Aquí lo interesante es que estos ministerios, que al igual que los primeros 7 diáconos, el Papa permite que en cada diócesis el obispo diocesano, con el apoyo de sus parroquias y pastores, elija, no a mucha gente, porque hay que tener claro esto, estos ministerios instituidos como cercanos colaboradores de los ministros ordenados, del obispo, del presbítero y del diácono, en una colaboración muy cercana. No se trata de que se den a todos los bautizados, no es porque sean mejores, no. Es un ministerio, es un servicio que va a tener un reconocimiento público, pero porque tendrá mucho mayor compromiso, porque va a tener que dedicar más tiempo al servicio de lector, de acólito, de catequista, porque va a trabajar con más colaboración, más estrecha colaboración con el párroco y con el obispo, y tendrá que tener disposición en su parroquia para no estar ya en su movimiento, en su grupo, en su área que le gusta. Tendrá que ser enviado como un vicario parroquial, es enviado por el párroco a una capilla, a una colonia, a coordinar, a dirigir, a suplirlo. Es un brazo derecho del sacerdote. O bien, habrá algunos casos también, como es un ministerio que da el obispo, que el obispo también disponga que algunos de estos laicos, lectores, acólitos, catequistas, mujeres u hombres, puedan servir, ser destinados a una parroquia que tiene necesidad, y como es el obispo el que los instituye y quien los envía, también deben de tener disponibilidad para ser enviados, con una vida más estable, un servicio más estable. No es de que hoy entro de catequista, no sé si el próximo año pueda seguir siendo catequista. Es un servicio de catequista estable para, pues si se puede, toda la vida, hasta que se pueda. No es como el sacerdote, que es para siempre por vocación, que ya uno, aunque no ejerza, sigue siendo sacerdote. Alguien puede dejar de ser catequista, pero a diferencia de un apostolado ordinario en una parroquia, quien sea instituido ministro laico, lector, acólito, catequista, tendrá que dedicar un poquito más de tiempo, pero también ya una vida de servicio en su iglesia diocesana o en su parroquia, donde lo envíe el obispo en este servicio. Son colaboradores más cercanos. Muy bien. Estábamos en esto viendo aquí en Monterrey cómo formar. El arzobispo le encomendó al Instituto Diaconal, a la Vicaría para el Diaconado Permanente, donde ya hay un proceso formativo para el ministerio de diácono, le encomendó la formación de estos 2 ministerios. Cuando sale el ministerio de catequista, entramos en diálogo con el secretario de Pastoral Catequética y vimos que era una tarea que por derecho, por competencia y por la autoridad moral que tiene, por su gran trayectoria que tiene el secretariado, cursos, talleres, formación a nivel diocesano, provincial y nacional, e incluso internacional, estaban incluso mejor preparados que el diaconado permanente para formar a los catequistas o al catequista ministro laico catequista.
Nos pusimos de acuerdo, empezamos a hacer un programa juntos para la formación de estos 3 ministerios cuando nuestro arzobispo, habiendo escuchado su consejo diocesano, y lo puede hacer él por ser obispo titular de esta iglesia, se lo permite la Iglesia Universal, él decide crear un ministerio nuevo aquí en la diócesis al servicio de la caridad, para que tengamos 2 ministerios al servicio de la palabra, lector acólito, un ministerio al servicio de la liturgia y un ministerio al servicio de la pastoral social. Están englobadas las 3 pastorales básicas y por tanto formamos un consejo diocesano para los ministerios laicales, la pastoral catequética, la pastoral social, la pastoral litúrgica, el diaconado permanente e incluimos al departamento de misiones. Bueno, estos son los 4 ministerios, decimos nuevos porque aunque 2 ya existían, son 2 nuevos y los vamos a renovar. Los servicios en cuanto tal ya existían de la caridad y tenemos muchos laicos y laicas que de hecho ya sirven y con una vida entregadísima, que mueren sirviendo en Cáritas, sirviendo a enfermos, sirviendo a los presos. Ya existen, en el fondo, pues son ministerios, son servicios, carismas que el Espíritu Santo suscitó. Cuando hablamos de instituir un ministerio, reconocerlo por medio de la iglesia, como explicaba ahorita, es para multiplicar los agentes, como aquellos primeros 7 diáconos, que puedan ser los brazos derechos, pero derechos del presbítero, del obispo, del diácono que está en parroquia, sí, pero tiene otra finalidad. Cuando se crea un ministerio nuevo es porque hay una necesidad grande, como en Hechos de los Apóstoles. Había desatenciones, las viudas no eran atendidas, había quejas de los helenistas, de quienes vivían en la periferia de la ciudad de Jerusalén, creyentes también. Nosotros tenemos como arquidiócesis, lo presenté al principio, un enorme desafío. Tenemos un anillo periférico tremendo que está creciendo desde García, seguimos por ahí por Escobedo, vamos para allá al Carmen por Las Pedreras, y el Carmen para allá viene Hidalgo, Mina, todo aquello, y le sigues para Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Suazua, crecimientos enormes, le sigues para Pesquería, nos vamos para Cadereyta, Juárez, y la ciudad está creciendo tremendamente y no para y no va a parar el crecimiento. Jesús nos invita, cuando estamos ante un desafío, a que veamos con fe. Cuando Él nos dice, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, Él lo dice después de haber recorrido, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, al final del capítulo 9 dice que Jesús recorría ciudades y pueblos y vio que mucha gente estaba cansada y abatida como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús ve gente que tiene sed de Dios, gente que tiene fe, que están cansados y abatidos como ovejas sin pastor, pero el que estén cansados, desatendidos, no significa que no tengan fe. Cuando Jesús dice, la cosecha es mucha, después de mirar a la gente en las periferias, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Cuando hablamos de cosecha es diferente a siembra. La siembra es un trabajo, unos siembran, otros cosechan. La cosecha significa que ya hay frutos, que tienen que ser recogidos los frutos, si no se caen, se pudren, se los comen las aves del cielo o los animales del campo. Cuando en la vida de fe Jesús dice que necesitamos obreros para cosechar, significa que hay mucha fe que tiene que ser valorada, atendida. Recordemos el otro pasaje cuando Jesús se siente a dialogar con la mujer samaritana junto al pozo, que la mujer empieza a decirle, cuando Él venga nos lo explicará todo. Su fe como samaritana, estaban alejados, tenían creencias desviadas, vivían también en periferia los samaritanos, sin embargo creían en el mismo Dios. Y ella tiene sed de Dios. Ella le pide a Jesús, dame de beber, dame de esa agua que tú me estás hablando. Me quiero saciar. Jesús, cuando ella se va a comunicar a los samaritanos la buena nueva de que ha encontrado al Mesías, que le dijo todo lo que ella era, su pasado, su historia, y llegan los discípulos porque han ido a comprar alimentos, Jesús les dice, alcen la mirada, los campos ya blanquean para la cosecha. Miren, los segadores han sembrado, otros han segado. La palabra segador en la escritura significa el cosechador, el que va a hacer la siega, la cosecha. Jesús le dice, abran los ojos, porque los discípulos a veces parecen estar ciegos. No entienden por qué está hablando con una mujer. No son capaces de ver la fe de la gente.
Los discípulos, igual que nosotros, ven los problemas. Señor, ¿qué es esto? 5 panes y 2 peces para tanta gente. Nosotros vemos problemas, vemos números, vemos cifras que no nos dan, como lo hemos hecho ahorita al principio. Jesús ve de otra manera. Él logra ver en un pueblo samaritano que hay una enorme fe en Dios, que hay sed. Alcen la mirada y les dice: yo los he enviado a cosechar donde ustedes no han sembrado. Otros se fatigaron antes que ustedes. La cosecha es mucha y los obreros pocos. Tenemos en el anillo periférico de Hechos de los Apóstoles un crecimiento enorme de helenistas. Por eso los apóstoles van a nombrar a 7 varones. Ellos serán helenistas. Felipe es helenista. Es de origen también, el mismo nombre, no es judío. Felipe, los demás, muchos de estos diáconos, probablemente la mayoría eran helenistas. Eran de la periferia. Muy bien. En nuestra arquidiócesis tenemos también bastante gente. En las parroquias que hoy tenemos, gente que todavía no se acerca, gente que no tiene sus hijos en el catecismo, gente que cree a su manera, como los samaritanos, quizás desviados con creencias supersticiosas algunos de ellos. Sin embargo, siguen creyendo en Dios y se siguen sintiendo orgullosos de ser católicos. En la periferia geográfica enorme que vimos, pero también en las periferias de tu parroquia, porque hay muchos que andan en ambientes de barrio, de pandillas, otros quizá en ambientes gnósticos, New Age, si son de clases un poquito más elevadas, en un mundo lleno de un mundo materialista, pero tenemos periferias existenciales, llama el Papa Francisco, es gente que está fuera, que está al margen, que a lo mejor están buscando a Dios en sus creencias. Tenemos en nuestras propias periferias y Jesús nos invita a alzar la mirada y a ver que tenemos una oportunidad enorme en toda esa gente. Un llamado como catequistas, un llamado como sacerdotes, como obispos, como laicos y laicas a atender. Esa es la urgencia por la que la iglesia crea nuevos ministerios. Es decir, un ministerio no es solo tener un colaborador del sacerdote para que esté con él en el altar ayudándole siempre. También le toca al lector y le toca al acólito ayudar en el altar. O para tener un catequista en la oficina organizando la catequesis parroquial. También puede ayudar a coordinar la catequesis el ministro catequista. Un ministro de la caridad para que esté en las oficinas de Cáritas. También lo puede hacer. Pero si en nuestra arquidiócesis vamos a implementar estos nuevos ministerios, vamos a dar formación, vamos a convocar en las parroquias una asamblea para buscar a estos candidatos y candidatas a los nuevos ministerios, es porque tenemos una urgencia. Tenemos que atender las periferias. Tenemos que dar respuesta a la gente que está viniendo a nuestra ciudad con una fe enorme. Estuve yo, siendo rector del seminario, hace poco tiempo, atendiendo la misión parroquial de San Francisco en Juárez. Y compartíamos con la gente, y lo comparto con el nuevo rector del seminario, el padre Carlos Santos. A él le impactó igual que a mí, cuando yo descubrí que 9 de cada 10 habitantes de la colonia, en mi entender, venían de otros estados. Y uno de cada 10 venían de aquí de Monterrey. Y así está sucediendo en Pesquería y está sucediendo en García. El país está viniendo a vivir a Monterrey, el sureste, mucha gente del sureste. Pero la mayor sorpresa es que cuando yo llego a la misión, según yo como sacerdote, ahora por fin atender una comunidad no atendida, pues me doy la sorpresa que aunque no tenían sacerdotes, dependiendo de una parroquia, el padre de cuando en cuando sí los visitaba, pero ellos organizaban en Semana Santa, hacían sus oficios en un kiosco, tenían rosario, coro, eran laicos organizados que querían, claro, la ayuda, tener un sacerdote ahí al frente y tener seminaristas, fue un apoyo enorme y la comunidad comenzó a crecer mucho. Empezamos a tener bodas, bautizos, diferentes servicios que antes a lo mejor no se tenían que ir a otra parte. Pero ya había ahí gente con mucha capacidad de servicio, con experiencia, gente de la misma comunidad. Bueno, este es el llamado y crear estos 4 nuevos ministerios y formar para ellos en nuestra arquidiócesis tienen esta finalidad. Ahora bien, queremos lanzarles un reto a cada parroquia y a ustedes como laicas, como laicos también, catequistas, miembros de su parroquia. Algo tenemos que hacer porque también las vocaciones sacerdotales están escasas y no podemos cruzarnos de brazos ni elegir lectores, catequistas, acólitos y ministros de la caridad y decir con esto vamos a resolver. No, tenemos que hacer una cruzada intensiva. Nuestro arzobispo nos ha pedido que todas las parroquias se organicen, que los sacerdotes convoquemos un encuentro parroquial con niños, jóvenes, adultos mayores,
Un encuentro con tinte vocacional y ahora queremos meterle también el tinte ministerial. Un encuentro, ¿para qué? Bueno, les proponemos esto. Los apóstoles presentan el nuevo ministerio de los diáconos, ponen un tope, el número de 7, dan un perfil como tienen que ser, pero delegan a la comunidad la tarea de buscar a los candidatos al diaconado. Busquen entre ustedes. Hoy queremos invitarles, hermanos y hermanas, a que en el nombre del Señor Jesús vayan. Nuestro arzobispo nos dijo en la sexta carta pastoral que todos los bautizados somos misioneros llamantes. La carta pastoral, su sexta carta pastoral se llama Llamados para llamar. Y ante la crisis vocacional nos invita a que las parroquias hagamos una cadena vocacional de llamados. Y él nos ponía el ejemplo del Evangelio de San Juan cuando el Señor Jesús llama directamente a alguno de los apóstoles. Llama a Andrés directo por su nombre, pero Andrés va y llama a Pedro. Y así es una cadena de llamados. Ya van con Natanael. Hoy hemos encontrado al Mesías y Natanael va y busca a Jesús. Es una cadena de llamados, porque en el proceso de llamados de las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, y en el proceso de llamados a los ministerios laicales, la comunidad tiene que involucrarse. Los que hoy estamos consagrados, damos testimonio de que siempre hubo un laico, una laica en la parroquia, no se diga una abuela, la madre, pero muchas veces son laicos de las parroquias, quienes nos fueron animando, exhortando, oye, te veo signos vocacionales, anímate, platica con el Padre, haz un proceso vocacional. Quienes oraron por nosotros porque nos vean signos vocacionales. Necesitamos, hermanos, no solo que oremos por las vocaciones, necesitamos que ante esta orden busquen entre ustedes a candidatos y candidatas a las vocaciones consagradas. Busquen entre ustedes a candidatos y candidatas a los ministerios laicales. Que hagamos una asamblea y vamos a convocar a los sacerdotes, ya lo hemos compartido con ellos, les daremos un modelo, un esquema virtual o presencial como se puede hacer para el mes de octubre. Queremos hacer una asamblea parroquial o un encuentro parroquial, mejor dicho, de discernimiento comunitario. Van a ser ustedes quienes nos van a ayudar, siguiendo esta metodología de Hechos de los Apóstoles, a buscar entre ustedes a los candidatos y candidatas. Un proceso en donde van a conocer cada uno de los 4 ministerios laicales, una catequesis sobre los ministerios laicales, qué hace un catequista, qué hace un lector, un acólito, un ministro de la caridad, cuáles son sus funciones como ministro laico instituido, cuál es el perfil en su estilo de persona de un catequista, de un lector, etcétera, y cuáles son en concreto en la misión y con las periferias los nuevos servicios que queremos ofrecer, porque hay servicios que queremos ofrecer, y pongo solamente un ejemplo. No basta con desatar un proceso catequético para matrimonios, por ejemplo, en los nuevos asentamientos, porque quien da formación para el matrimonio son catequistas. Catequistas son los de los niños, catequesis son los de los matrimonios, catequistas son los de los jóvenes. Y que no solo se limiten a dar los temas. En la misión ellos tendrían que provocar una experiencia querigmática profunda de fe, como debe ser toda catequesis, pero además queremos que gestionen trámites, que le ayuden al párroco y a la secretaria parroquial, y que le ayuden a las pobres parejas que a veces no se han podido casar porque no encuentran una boleta de bautismo, porque viven en otro estado, porque no tienen recursos, por lo que tú quieras. Nuestro servicio, porque un ministro es un servidor, lavapiés, los ministros, los diáconos, los ministerios laicales, el acólito, por ejemplo, y el catequista en este caso, tendrán que ayudar a la gente a ver un cómo si te casas. No por un papel te vas a quedar atorado, no por dinero te vas a quedar sin libro para la catequesis. Vamos a buscar eclesialmente la solidaridad, la fraternidad, crear diaconías de servicio en las periferias parroquiales o en las periferias geográficas de la diócesis, en los penales, en la pastoral de la salud, ver un cómo si la gente tiene acceso a los sacramentos. Va a ser una tarea del ministro. No solo pararse frente a un grupo y lucirse porque sabe muchas cosas, presumir que sabe mucho, ese no sirve para este trabajo, lo siento. Queremos hermanos y hermanas que se inclinen a lavar pies, a servir a su prójimo con todo su corazón, que les apasione el reino de Dios, que les apasione el servicio por el prójimo, que les apasione dar y no estar interesados en recibir reconocimientos, likes, remuneración económica. No, mi vida entregada. A lo mejor no me consagro como sacerdote, no me ordeno como un diácono, pero soy un hombre o una mujer de la parroquia que siento un llamado, porque mi vida es la catequesis, porque mi vida es el servicio litúrgico de la Eucaristía, y porque quiero que esta entrega
de toda mi vida a este servicio llega a muchas más personas. Me quiero preparar. Aquí no partimos la preparación de cero porque ya están preparados, porque ya están ejerciendo un servicio que el Espíritu Santo ya les ha dado. En tu parroquia hay gente que ya está ungida por el Espíritu como Simeón y Ana, con un don de profecía, con un don de predicar. En tu parroquia ya hay gente que tiene una pasión por la Eucaristía, que sabe interceder ante el Santísimo, porque eso hace un acólito. Además sirve, prepara los vasos sagrados, le ayuda al sacerdote, pero también lleva la comunión a los enfermos. Visita a enfermos comulados en el ministro de la comunión, porque el acólito es un ministro de la comunión. Ya hay en la parroquia, no tenemos que inventar estos ministerios. Busquen entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo. Ahora les pediremos, busquen mujeres llenas del Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu, con buena fama, gente que crea comunión, gente que genere unidad. Por favor, no propongan en estos ministerios, no den nombres de personas liosas, con todo respeto, pero sirvan, todo el mundo tiene derecho a servir en la iglesia, pero aquel que está creando chismerío, división, competencia, esto no es de Dios. No busquen gente que diga yo quiero cambiar para hacer, no. En este momento tienen que buscar a quienes ya han probado ser personas auténticas, con un liderazgo no digo empresarial, que sabe hacer muchas cosas, no, un liderazgo evangélico, pastoral. Hay gente que no sabe leer y escribir, pero que tiene liderazgo, porque tiene autoridad moral, tiene autoridad con la comunidad, porque sabe servir. Es la coordinadora de catequesis, por ejemplo, que no espera para cargar mesas ni da órdenes, que está siempre delante de los demás, que se enferma una catequista y la visita, que se enferma un niño y le consigue una despensa, que en este tiempo de pandemia y de COVID se preocuparon por los niños que no se podían conectar y vieron y encontraron una forma creativa de que les llegara la catequesis. Eso se llama servicio. Es gente que tiene autoridad, a quienes los papás y las mamás buscan y les platican los problemas. No queremos gente perfecta ni perfeccionista, que sepa hacer todo, que tengan los miles de cursos en pastoral social, en liturgia. Ojalá tengan muchos cursos, pero no es lo más importante. Ojalá tengan estudios, no es lo más importante. Puedes no tener prepa, medio leer, y puedes ser muy buen ministro de la caridad. Gente apasionada por el servicio. Hermanos, quisiéramos decirles que así como hay un límite para 7 en los primeros 7 diáconos, en este primer año que vamos a arrancar, en las asambleas parroquiales que haremos en octubre, tendrán que elegir un tope de 10, solamente 10 y no más de 10. 2 lectores, 2 acólitos, 2 catequistas y 2 ministros de la caridad. 2 por cada ministerio, son 4 ministerios por 2, 4 por 2, no son 10, son 8. Entonces, ¿por qué digo 10? Porque también queremos exhortar a los párrocos y a ustedes, a que si van a elegir estos 8, van a servir en su parroquia, se van a preparar para servir en su parroquia, al servicio de las periferias parroquiales, porque en todas parroquias, en todas hay periferias. Algunas parroquias muy antiguas tienen muchos ancianos, es una periferia. En una parroquia que está cercana a un penal, es una periferia. Una casa de migrantes es una periferia. Colonias no muy bien atendidas, es periferia. Católicos que viven alrededor de la parroquia pero que no van a misa, es una periferia. 8 de esos 10 serían destinados en principio, una vez instituidos y formados en los ministerios laicales, para servir en su parroquia. Y los otros 2, ¿quiénes son o para qué son? Los otros 2 son personas que ya están en tu parroquia, que sienten un llamado a dar algo más allá de las fronteras parroquiales y que como laico tienes el derecho a hacerlo. Que tu párroco te apoya y que incluso el párroco avale. Personas con disposición a formarse para que una vez instituidos lectores y acólitos, catequistas, ministros de la caridad, sean enviados a estas periferias de crecimiento diocesano para que los domingos en una pastoral dominical vayan y coordinen la catequesis infantil allá y busquen catequistas, inicien la catequesis en aquellos asentamientos nuevos que están apenas empezando, que tienen muchas casas por construir, pero que ya haya catequesis y que ya haya preparación para el sacramento del matrimonio. Algún diácono podrá ir a casar también, y que estén todos los servicios de la iglesia que estamos aquí, que tenemos aquí en la ciudad por montones. Nuestro arzobispo quiere que en cada colonia nueva, donde no hay capillas, haya una celebración de la palabra. Ahí estarán los lectores, o si es con comunión, estará el acólito y el lector haciendo la celebración de la palabra. Pero qué bonito y cuando arranque el proceso de vida en una parroquia, no están solo las campañas de los hermanos con sus tiendas, sino que estemos los católicos haciendo también un asentamiento en un parque, en una plaza, buscando un terreno, sí, pero ya sesionando, llevando la misión. Por eso queremos, además de los 8,
de cada parroquia otros 2 para que se apunten desde un principio a ser formados. Tendremos 25 centros, en todas las zonas pastorales tendremos un centro de formación, va a ser un trabajo en sinergia con Pastoral Catequética, Litúrgica Social y el Departamento de Misiones y por supuesto el Diaconado Permanente. Estamos elaborando juntos un proyecto. Concluyo diciendo, para abrir un momento para preguntas y respuestas. El primer año de formación será un tronco común en la espiritualidad del servicio, en la teología del servicio y en la formación pastoral para poder elaborar un proyecto pastoral en la parroquia en conjunto. Un proyecto de periferia parroquial en equipo con lectores, acólitos, etcétera, los 4 ministerios. Y en el segundo año, como trabajaremos por zonas pastorales, los laicos de diferentes parroquias harán un proyecto en conjunto, porque será ya la formación específica del segundo año para cada ministerio. Catequesis va a formar a los catequistas, Misiones y Diaconado va a formar a los lectores, Pastoral Social formará al ministro de la Caridad y Pastoral Litúrgica formará a los acólitos. Sin embargo, nos seguiremos coordinando porque haremos en cada zona pastoral, vamos a crear diaconías de servicio como en la iglesia antigua, con proyectos nuevos, con necesidades nuevas. En mi barrio hay mucho indigente, nadie nos está atendiendo. Todas las parroquias vamos a unirnos un proyecto. Hay hospitales, un proyecto de pastoral de la salud, en fin. Bueno, pídanle mucho a Dios. No se trata de aspirar al ministerio, se trata de pedirle al Señor. Él es el que tiene que elegir. El discernimiento comunitario significa que en la asamblea oraremos, meditaremos la palabra, en el encuentro parroquial de discernimiento, pero vamos a preguntarle al Señor. Tú le vas a preguntar al Señor, Señor, ¿quién en mi parroquia? A lo mejor alguien piensa en ti y pone tu nombre. A lo mejor tú sientes el llamado, se lo puedes plantear a tu párroco si quieres. Haremos un discernimiento. Nuestros párrocos finalmente harán un discernimiento, presentarán los candidatos idóneos al consejo y serán enviados a la formación si ustedes están de acuerdo, los elegidos. Esto seguirá creciendo. Quizá el próximo año tengamos nuevas invitaciones. Por lo pronto iniciaremos con un cupo limitado. Es una nueva etapa en la vida de la iglesia, de Monterrey y de toda la iglesia. Gracias. Ahora, pues, responderemos algunas de las preguntas en el tiempo que nos queda. Preguntan, ¿qué se necesita para ingresar al Instituto Diaconal? Para ingresar al Instituto Diaconal, ahorita tendrían que presentarse con su párroco y en este semestre van a tener que ingresar en la zona pastoral a la formación para los ministerios laicales. Van a entrar juntos un año de tronco común. Entonces, aunque su parroquia no los elija para un ministerio laical, ustedes hablan con su párroco que sienten el llamado, él les da una carta y ingresarían en su zona pastoral en el centro de formación de los ministerios laicales un primer año. El segundo año ya ingresan, ahí se les explica, al Instituto Diaconal. Dice que ¿dónde se pueden hacer los registros para participar de los ministerios? Muy bien. Una vez que hayamos hecho en cada parroquia, por parroquias, la asamblea, el encuentro de discernimiento comunitario y el consejo parroquial tenga ya los candidatos, nos van a enviar, les daremos a cada párroco y al consejo de pastoral les vamos a dar a dónde enviar el centro, cuál va a ser el centro propio de su parroquia y el párroco los convocará y el consejo parroquial los va a convocar y les va a dar los días y horas de reunión para que ustedes puedan presentarse e inscribirse en el centro que estará en su zona. Si en el centro que está en su zona, el día que va a haber reuniones, sábados por la tarde, domingos o entre semana, las de formación, ustedes no pueden, ahí les informarán en las zonas vecinas donde hay más centros o si hay un centro cerca del lugar donde trabajas y pudieras inscribirte con la autorización de tu párroco, por supuesto, porque él tiene que enviarte entre los 10 candidatos, pero pudieras no tomar la formación en el centro de tu zona pastoral, sino en otra que te acomoda más. Eso habrá la posibilidad, pero irían a inscribirse en la parroquia que será el centro de formación de su zona pastoral. Están preguntando ¿hasta qué edades se puede participar? Muy bien. A partir de 18 años, no hemos puesto tope hacia arriba. Queremos que sea cada parroquia y cada párroco el que haga el discernimiento. Se pedirá que la persona tenga disponibilidad para moverse, ir a la formación y servir. No importa que tenga alguna discapacidad, pero la persona tiene voluntad, puede. En ese sentido, no queremos poner un tope porque puede haber una persona ya mayor de edad, adulto mayor, que tenga el llamado, la disposición, que su párroco y su comunidad vean que es idóneo, que tiene el espíritu, un carisma para este ministerio, y no importa cuánto tiempo sirva.
lo importante es que pueda servir. La edad o el tope en su momento lo determinaría la comunidad parroquial de acuerdo a su propia realidad. Habrá parroquias que tienen muchísimos adultos mayores, es probable que haya muchos adultos mayores de ministros, y habrá parroquias en que tengan muchas parejas jóvenes y decidan elegir ministros de parejas jóvenes. ¿Los cursos que imparte el CEPAC van a ser los mismos para estos institutos, para la formación? No necesariamente. En el segundo año de formación, cuando se forme específicamente a los catequistas, el secretario de catequesis les va a indicar cuál va a ser la formación del segundo año. Es probable que algunos cursos que ya han tomado les sean revalidados, es probable, pero eso ahorita es un proyecto en construcción. El secretario de catequesis tendrá que hacer el currículum de materias para el segundo año de la formación y lo aprobará el arzobispo. Está ahorita en construcción. Es probable que sí, no necesariamente todo. Y tendrá una formación específica. Tampoco van a decir, a ver, yo tomé muchos años aquí, yo no me formo. No, el secretariado les va a exigir una formación específica para el ministerio de catequista, aunque hayan tomado muchos cursos. ¿Van a mandar toda esta información a los párrocos? Sí, a los párrocos, a los consejos de pastoral. En todas las zonas pastorales, los diáconos y sus equipos que ya se formaron con laicos y laicas se van a estar comunicando con los consejos pastorales de cada parroquia. De cualquier manera, si algunos de ustedes en su parroquia no hay movimiento y no se enteran, pueden comunicarse directamente al Secretariado de Pastoral Catequética y aquí el padre, las hermanas, les podrán informar porque es un trabajo que estamos haciendo en equipo. Ellos son parte de este equipo de planeación y aquí en el CEPAC les podrán dar información si una parroquia no le ha llegado. Más o menos, ¿cuándo va a arrancar el proyecto ya de forma oficial? Muy bien. El proyecto de forma oficial arranca en el mes de septiembre y octubre. Es la primera etapa que llamamos discernimiento. En septiembre y octubre será difusión de esto, se tendrá la asamblea parroquial, se buscarán los nombres y a partir de noviembre, la primera semana de noviembre, comienzan ya los cursos. Según la pandemia nos indique, podrán ser virtuales y o presenciales, pero empieza formalmente en octubre con el discernimiento, la inscripción, noviembre con la formación. ¿Cuántos años son de preparación y si hay un límite de edad? Lo de límite de edad lo expliqué hace un rato, no lo hay. Años de formación son básicamente 2, los años fuertes de formación. Muy bien. Saludos, monseñor, y pues bueno, son saludos de las misiones y de todas las parroquias, para estas son las preguntas que hay. Muy bien. No sé si nos quedan 10 minutos, si el padre Juanjo, como director del Secretario Pastoral Catequética, quiera complementar algo también desde el punto de vista de la catequesis o hacerme él alguna pregunta y la contesto aquí junto con ustedes. Así que acercamos la silla y cerramos con un diálogo entre los dos. Aquí acerco mi silla y quiero darle las gracias a Monseñor Juan Carlos Arc por estar con nosotros en esta noche. Y pues sí, ha habido mucha gente que ha estado preguntando, sobre todo gente en donde estuvo como párroco y que hicieron la misión y todo eso, pero aquí siguen llegando más preguntas. Ya dijeron cuánto tiempo durará la formación, dónde serán las inscripciones. Ya nos habían hablado de esto y no lo habíamos entendido, pero ahora me quedó claro. Nos comentaron que pensáramos en quién podríamos elegir. ¿Me podría decir cuál es el rasgo que debo yo de checar en la persona que le voy a proponer al párroco? Sí, les vamos a enviar a cada parroquia y van a ser públicas lo que llamamos catequesis. Serán unas catequesis, es decir, unos temitas, donde va a explicar expresamente, lector, esto es lo que hace. Perfil del lector, por ejemplo, una persona que ame mucho la palabra de Dios, que acostumbra a hablar con la Biblia, que se ha formado en la Sagrada Escritura. ¿Qué tareas hace? Predica la palabra de Dios, le gusta predicar la palabra de Dios, le gusta ir a retiros a evangelizar. Entonces tú con eso vas a decir, esta persona sí. Vamos a decirles, le llamamos perfil, les vamos a dar el perfil de cada uno de los 4 ministerios para que ustedes puedan comprender quiénes pudieran ser los candidatos o candidatas. Los costos. Costos, muy bien. En principio, creemos que vamos a manejar igual que el diaconado permanente, que los que se forman para diáconos, es cooperación voluntaria. No queremos poner una cuota porque queremos precisamente cambiar los paradigmas de que muchos servicios a veces por puridad pudieran parecer condicionados a una cuota. La iglesia nos está pidiendo, la congregación del clero expresamente nos ha pedido cambiar esa imagen. Por ejemplo, cuando la gente va para pedir una intención, se nos ha pedido que pasemos de el costo de una intención a una ofrenda voluntaria. Entonces,
Vamos a manejar, muy probablemente, falta que lo discutamos en el consejo, que lo veamos, lo decidamos sinodalmente, cómo se manejaría. Lo que sí les garantizo es que nadie pudiera quedarse fuera por una cuestión económica. Si alguien no puede dar una cooperación ni voluntaria, no es ningún problema, no se le va a exhibir. Gratis hemos recibido esto, gratis queremos darlo, como ustedes dan siempre su servicio gratuito en sus parroquias. Tengo 18 años de catequista, ya es mayor de edad, entonces después de tanto año, ¿verdad? Y fui enviada por un sacerdote. ¿Puedo incluirme en alguno de estos ministerios? Tendrás que, tú le puedes proponer a tu párroco, el párroco no te dará una respuesta inmediata, tu nombre lo puedes sumar a la lista que salga durante la asamblea parroquial de discernimiento o en la junta de consejo, y aquí tendrán que hacer oración, aquí no hay que sentirnos, porque si hay 30 candidatos o candidatas idóneos, solamente van a poder elegir 10. Es probable que no todos queden o quedemos en ese momento. Entonces, pero el proceso es siempre con el párroco. Tendrá que ser el párroco el que autorice, el que dé el visto bueno y el que nos mande tu nombre en la lista. Los horarios, algunos están preguntando qué horarios vamos a tener, etcétera, etcétera. Ya cuando se tenga la información, ahora sí que ya completa de los cursos, los lugares, etcétera, ya se van a decir los horarios. Algunas personas están diciendo, monseñor, que quieren que sea virtual más que presencial. Bueno, eso como lo decía ahorita monseñor, se va a ir viendo conforme pasen los tiempos, habrá algunos presenciales, otros virtuales. Gracias por la motivación y sobre todo para los jóvenes, que eso es muy importante, que lo mandan saludar también y preguntan nuevamente, bueno, lo de los horarios que ya lo decíamos ahorita. Sí. Nada más lo que queremos decir los horarios. En los 25 centros que están en las zonas pastorales, los diáconos y los laicos y laicas, con algunos sacerdotes y el vicario episcopal de esa zona, están coordinándose y casi en todos van a ser horarios diferentes, de acuerdo a las necesidades, al estilo de la zona y de acuerdo a las instalaciones de la parroquia. Nada más quiero decir lo siguiente, en algunas va a ser los sábados por la tarde, en otras el domingo, en otras entre semana. Por eso va a haber posibilidad de que si en tu zona pastoral no embona el horario, puedes formarte en otra. Pero algo importante es que las reuniones van a ser una vez al mes, todos juntos, las parroquias de la zona, en un solo centro, y la siguiente semana del mes les daremos subsidios y ustedes se reunirán en su parroquia con las tareas que les demos y van a autoformarse en sus parroquias. Entonces la asistencia al centro de formación son 4 horas una vez al mes. La siguiente semana se reúnen 4 horas en su propia parroquia para facilitar los traslados. Y en referente a lo virtual, ciertamente habrá momentos presenciales, ya que la pandemia lo permita, tienen que haberlos, no puede no haberlos, pero también habrá parte de la formación también será virtual, también enviaremos videos, también habrá algunas reuniones por Zoom. Hemos aprendido de la pandemia y lo seguiremos poniendo en práctica, pero no todo virtual ni todo puramente presencial. Habrá zonas pastorales que lo virtual no se les dé y prefieran que no, y habrá algunas que nos pidan más horas virtuales. Cada centro tiene libertad de ir nivelando de acuerdo a su realidad de su zona pastoral, qué tanto virtual y qué tanto presencial. Recordemos que estos cursos, como lo ha dicho monseñor, están abiertos a todos. Va a haber el discernimiento comunitario porque dicen, tiene que ser solamente catequistas o también ministros de la comunión. Ahí, pues bueno, ya he estado hablando a lo largo de este tema, cómo todos podemos participar. Está abierto a todos los laicos, a todas las laicas que quieran ser parte de esta nueva experiencia en la iglesia. Entonces, pues bueno, muchos están felicitando esta iniciativa, le agradecen al señor arzobispo el que tenga esta iniciativa, también a monseñor Juan Carlos, y pues bueno, un último mensaje antes de que nos despidamos, monseñor, para el día de mañana, si Dios quiere, nada más les recuerdo, a las 8 de la noche, vamos a hablar de la Eucaristía nos mueve. La Eucaristía nos mueve a dar ese testimonio. Fortalecidos en la Eucaristía es como podremos salir adelante, y pues vamos a escuchar el mensaje final de monseñor Juan Carlos Arca. Sí, nada más una puntualización. Primero, por la pandemia no tenemos capacidad para demasiada gente, por eso se pone el tope de 10 personas por parroquia. Cualquier persona puede ser elegida por la parroquia, no ponemos condiciones más que el perfil. Ciertamente quienes van a los cursos, que el cupo es limitado, también por cuestión de contacto y por capacidad de formación, porque no queremos una formación masificada, sino personalizada, podrán luego compartir, vendrán más adelante los siguientes años más inscripciones, entonces vámonos despacio. Ahorita sí no se podrían inscribir todos, tendrá que ser
autorizado por el párroco y por ahora serán solamente 10 lugares por parroquia. Les pedimos su comprensión, pero en la asamblea parroquial, las catequesis que les vamos a ofrecer sobre los nuevos ministerios son para todos y el material que les enviamos lo pueden difundir por redes sociales, en su parroquia. Esta asamblea del mes de octubre va a ser para todos, para que la vivan, conozcan de qué se trata. Y si ustedes sienten el llamado, propónganle a su párroco, puede que pegue la cosa, ¿verdad? Muy bien, último mensaje. Pues bendigo a Dios por esta experiencia que se está dando, de verdad, bendigo a Dios. Les termino platicando una anécdota histórica de mi propia experiencia sacerdotal. Cuando estuve 4 años sirviendo en Chiapas, en Catajaca, Chiapas, una parroquia, la más chica de la diócesis. La parroquia tenía 53 comunidades, 2 municipios, estaba yo solo como sacerdote, 35 de las capillas tenían fiesta patronal, todas tenían catequesis, todas tenían catequistas, etc. ¿Cómo era posible atender difuntos, exequias para un solo sacerdote? Ante la pregunta de la estadística, oye, ¿cuántos sacerdotes ocupamos por parroquia para atender a 20,000 o tantas parroquias nuevas? Bueno, ¿cómo podía yo atender, sin estresarme, sin enfermarme, una parroquia tan grande comparada con lo que he vivido en Monterrey, pero tan chica comparada con la parroquia de Ocosingo que tenía 800 comunidades, Palenque, mi parroquia vecina, que tenía 150 comunidades? ¿Cómo atenderlas? Porque los laicos tenían servicios, había en cada comunidad un coordinador, que era un animador, era un verdadero ministerio, había un catequista de presacramental, ahí preparaban para casarse, ellos organizaban la papelería en las comunidades, traían una sola persona en la papelería. Cuando había exequias, el celebrador, se juntaban todos los domingos a celebrar la palabra, el celebrador hacía las exequias, el laico o laica. Eran comunidades bien atendidas por los mismos laicos. Y el sacerdote iba cada 2 meses, celebraba la misa, confesaba. Era un trabajo de colaboración. Por eso yo creo que sí es posible que con los ministerios laicales y con el servicio de todas ustedes y todos ustedes, porque va a ser un trabajo en equipo. No es solo un trabajo del sacerdote con los ministros laicos y el diácono, no. Es un trabajo de todos. Todos como hermanos trabajaremos en equipo. El laico que no tenga un ministerio laical, pero que es un servidor o servidora ante Dios, tiene la misma dignidad. Aquí no hay gente más o gente menos. Aquí no vamos a poner porque es más o porque es menos. No. Por el contrario, el que sea elegido, aquí termino diciendo lo que dice el Evangelio. Maestro, que se siente uno de mis hijos a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos sí querían un puesto. Y le pregunta el Señor Jesús a Santiago y Juan, ¿podrán beber el cáliz que yo voy a beber? Sí podemos. Se refería a la muerte, al sacrificio. Aquí yo les diría a aquellos que aspiran al ministerio, ¿podrán beber del cáliz que Jesús ha bebido? ¿Podrán entregar su vida, sacrificar tiempo, recursos y muchas otras cosas, distancias, por el servicio? Pues eso es un ministerio. En eso nos tenemos que distinguir, en una entrega de la vida y no en ser más que los otros. Muchas gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pues muchísimas gracias, Monseñor Juan Carlos Arc, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis de Monterrey y director de este hermoso proyecto que estoy seguro, y como mucha gente lo ha estado mencionando aquí, en el nombre sea de Dios, trabajar en equipo. Muchas gracias, Monseñor, por lo que nos ha compartido, y con la ayuda de Dios así será. Pues bueno, todos los que han participado, compartan todo esto, porque sabemos que hay algunas personas que lo ven en horario diferido. Para los que lo están viendo en otro momento, pueden también dejar sus comentarios y el día de mañana que estemos en vivo, con todo gusto, lo seguiremos respondiendo. Para catequesis, ¿sí? Esto es solamente para catequesis, distinto a lo de ministerios. Ya después les daremos toda la información para los que serán enviados en cada parroquia. Que Dios los bendiga y que pasen la mejor de las noches. Muchas gracias. Nuestra misión es disponer la mente y el corazón de aquellos que quieren conocer y profundizar en el amor de Dios. Nuestra misión es disponer la mente y el corazón de aquellos que quieren conocer
profundizar en el amor de Dios. La fe, la esperanza y el amor, elementos necesarios al cumplir nuestra misión. Con paciencia y tranquilidad, la semilla del amor fruto dará. Nuestra misión es disponer la mente y el corazón de aquellos que quieren conocer y profundizar en el amor de Dios. Somos catequistas llamados a servir en el plan salvífico de Dios, con un corazón dispuesto a acompañar y a vivir la fe en comunidad. Nuestra misión es disponer la mente y el corazón de aquellos que quieren conocer y profundizar en el amor de Dios. Nuestra misión es disponer la mente y el corazón de aquellos que quieren conocer y profundizar en el amor de Dios. Y profundizar en el amor de Dios.